Para el ejercitario número 5 se tiene el ejercicio número 1, el cual nos dice: un radiador eléctrico con 30 litros de aceite se coloca en un recinto de 50 metros cúbicos. Tanto el recinto como el aceite del radiador están a 10 grados Celsius en un principio. El radiador tiene una potencia nominal de 1,8 kilowatts y en este punto se enciende. Al mismo tiempo, se pierde calor del recinto a una tasa de 0,35 kilojoules por segundo. Después de un tiempo, se mide la temperatura promedio y resulta 20 grados Celsius. Eso se refiere al recinto, para el aire en el recinto, y 50 grados Celsius para el aceite en el radiador. Suponiendo que la densidad y el calor específico del aceite sean de 950 kilogramos por metros cúbicos y 2,2 kilojoules por kilogramos por grado Celsius respectivamente, determine cuánto tiempo se mantuvo encendido el calentador y suponga que el recinto está bien hermetizado para que no haya fugas de aire. Entonces, tenemos el recinto que está teniendo aire a 10 grados Celsius y tenemos el radiador que está ingresando trabajo al sistema. Tenemos una pérdida que va de calor, que también nos dice que es de 0,35 kilojoules por segundo. Entonces, todo lo que tenemos en azul son datos. Esto es 30 litros de aceite. Bueno, entonces tenemos el volumen del aceite, el volumen del recinto, que sería relacionado con el aire, temperatura del recinto, que sería el inicial del aceite, y del aire, por iniciarse todo en las mismas condiciones. Luego tenemos la potencia del radiador, que es 1,8, la salida del calor, y también las temperaturas finales. La temperatura final del aire o del recinto, que es 20 grados Celsius, del aceite, que son 50 grados Celsius. También tenemos datos de la densidad y el calor específico del aceite. Vamos a considerar una presión atmosférica de 100 kilopascales para facilitar los cálculos. Entonces vamos a empezar analizando primeramente el aire. Vamos a demostrar primeramente que el aire es un gas ideal. Entonces vamos a determinar la temperatura promedio del recinto del aire, donde vamos a tener que es de 288 grados Kelvin. Luego vamos a sacar la temperatura crítica y la presión crítica de la tabla A.1. Ya que estamos en esa tabla, también le podemos sacar el coeficiente de R del gas ideal. Luego vamos a demostrarlo, vamos a dividir la temperatura promedio que tenemos sobre la temperatura crítica, dándonos así 2,17, que es mayor a 2. Entonces, efectivamente, estamos tratando como un gas ideal. Luego, vamos a analizar el sistema. El sistema sería netamente esto, porque ya nos condiciona que está herméticamente cerrado y lo podemos tomar como un control de toda esta área. Entonces, por la primera ley, sabemos que toda la sumatoria de energías que entra menos la sumatoria de energía que sale es igual a la variación de energía del sistema. A esta variación de energía, a esta sumatoria de energía se lo toma por las energías del trabajo, calor y masa. Luego, en la diferencia del sistema sería la variación de la energía interna, energía potencial y energía cinética. Esta ecuación la vamos a usar en kilowatts, es decir, por unidades de segundo. Entonces, vamos a considerar también que esto es un sistema estacionario, porque prácticamente la energía cinética no tenemos una variación de velocidades y la energía potencial no tenemos una variación de alturas, por así decirlo, para que la gravedad pueda hacer algún tipo de trabajo. Entonces, teniendo como premisa eso, solamente nos queda que la energía del sistema va a ser la variación de energía interna.
Luego, los trabajos o la energía que va a entrar es netamente el trabajo determinado por el radiador, que es dato, que tenemos en kilowatts, y luego la energía que sale va a ser directamente el calor de salida, que es a la tasa de 0,35 kilojoules por segundo. Luego, aquí tenemos una consideración importante, que es la energía interna del aire, donde por ser un gas ideal, la variación de energía interna del aire queda determinada por el flujo másico, por el calor específico a volumen constante, por la variación de temperaturas. Sería la variación de temperatura, energía interna final menos inicial, que al ser un gas ideal, queda directamente determinado por la variación de temperaturas. Entonces, podemos ir a la tabla A2B con una temperatura promedio de 288 Kelvin. Entonces vamos a sacar por interpolación el calor específico a volumen constante, que nos sale este dato. Luego, como estamos tratando como gas ideal, vamos a determinar el otro parámetro que necesitamos, que es la masa. Esto es flujo másico, pero primero debemos determinar la masa. Entonces la masa lo vamos a sacar por la ecuación del gas ideal. Tenemos la presión, que lo consideramos a un ATM, que lo consideramos en el principio del ejercicio. Siempre que no dice ningún tipo de presión, entonces directamente lo consideramos un ATM. Luego, el volumen, que es el volumen del recinto, que es 50 metros cúbicos, y la temperatura 1, que ya tenemos. La constante del gas también lo tenemos, y lo que determinaríamos en esta ecuación es la masa. Entonces, despejando la masa, vamos a tener que la masa del aire es de 61,56 kilogramos. Luego, para el aceite, por teoría también sabemos que la variación de energía interna de un líquido o un sólido es directamente proporcional al flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperatura. El calor específico vamos a considerarlo directamente por la presión constante, la que nos da en el sistema, porque también en capítulos siguientes vamos a demostrar que para un líquido o un sólido el calor específico es prácticamente igual. Entonces lo vamos a considerar directamente 2,2. Entonces, por dato tenemos el calor, la temperatura inicial y final también lo tenemos. Lo que nos faltaría es el flujo másico. Y para determinar el flujo másico, nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad la tenemos, el volumen también lo tenemos porque es dato, que es de 30 metros cúbicos. Entonces, despejando y reemplazando los valores, tenemos que la masa del aceite es de 28,5 kilogramos. Luego, una vez determinando todos los parámetros, volvemos a la ecuación de la primera ley y reemplazamos los valores. Donde la energía de entrada era directamente el trabajo del radiador, la de salida, el calor que se pierde. Luego, la energía interna determinada por el aire, que es flujo másico, y debemos de prestar atención que lo que hallamos era kilogramos. Entonces, para la ecuación lo tenemos que meter sobre segundos. Luego, seguimos reemplazando los valores, que es el calor específico de la variación de temperatura, más lo que sería lo aportado por el aceite. Entonces, lo mismo, para el aceite queda determinado por el flujo másico, y anteriormente lo habíamos determinado con solamente masa, entonces lo tenemos que dividir entre tiempo. Y de aquí es de donde determinamos el tiempo que pide específicamente el problema. Entonces, despejando el tiempo de la ecuación de la primera ley, vamos a tener que
El tiempo que tarda en esa variación de temperatura es de 2034 segundos o 33,9 minutos.